Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto, coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Mujer número 3. Una vez que tenemos el patrón calcado de la revista, vamos a cortar por la línea de la talla que queremos hacer. Son patrones terminados. Llevan costuras a 1 centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer la chaqueta. Doblamos el tejido al ancho de la pieza que vamos a cortar, en este caso sería la espalda. Colocamos justo en el doblez del tejido el patrón. Sujetamos bien con alfileres. Y vamos a recortar alrededor, al filo del patrón. Es un patrón terminado, lleva costuras a 1 centímetro. Continuamos cortando ahora lo que es el delantero, doblamos otra vez el tejido, colocamos el patrón encima, sujetamos con alfileres y recortamos otra vez al ras, al filo del patrón. Continuamos con la manga, volvemos a doblar el tejido, colocamos el patrón encima, sujetamos bien con alfileres para que no se mueva y recortamos alrededor. Ahora continuamos con la capucha, igual doblamos el tejido al ancho de la pieza que estamos cortando, colocamos la capucha encima y la recortamos alrededor. Cortamos la parte de atrás, que sería en tejido sencilla, colocamos la pieza de patrón encima, esta es la parte de atrás de la capucha. Y cortamos esta pieza alrededor también. Esta es la vista del delantero, doblamos el tejido y colocamos la pieza de patrón encima, sujetamos con alfileres y la recortamos también alrededor. Esta es la vista de la espalda, doblamos el tejido y colocamos la pieza justo en el doble del tejido y la recortamos alrededor. Esta es la cartera del bolsillo que lleva, igual la cortamos en tejido doble. Es la vista del bolsillo que quedaría por la parte interior, también cortamos 2 veces de esta pieza. Damos los piquetes antes de quitar el patrón del tejido. Vamos a descontar ahora de la capucha lo que es la vista para el forro. Vale, está marcado en el patrón por donde tenéis que cortarlo. Descontamos esta pieza y también de la parte de atrás también descontamos el trozo de la vista. Cortaríamos ahora la capucha de forro, doblamos el forro y cortamos esta pieza. Damos los piquetes antes de quitarlo y cortamos también de forro sencillo la parte de atrás de la capucha.
Marcamos los piquetes. Vamos a cortar el fondo de bolsillo. Doblamos el forro, colocamos la pieza encima y cortamos alrededor. Cortamos el otro fondo de bolsillo, el más grande. En un principio le corté de forro, pero luego después los corté de género. Vamos a cortar el elástico. Este sería el puño. ¿Vale? Cortaríamos 2 piezas de elástico para el puño. Vamos a cortar las entretelas. ¿Vale? Esta es la cartera. La vista del delantero, doblamos la entretela, colocamos la pieza de patrón, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Cortamos la vista de la espalda, igual, en el doblez de la entretela, la cortamos alrededor. Y ahora ya vamos a coser. Lo primero que vamos a hacer es remallar las piezas, pegar las entretelas de las carteras, las vistas, esta es la espalda y estas son las vistas del delantero. Estas son las piezas de la capucha. Esta sería la espalda, que hemos remallado los hombros y los costados. Bueno, y la parte del bajo también, si no luego la remallamos después. Este es el delantero, igual hombro y costados remallamos. Estas serían las mangas. Remallamos los costados, los lados de las mangas. Y esta sería la cremallera que va a llevar la chaqueta. Vamos a marcar la posición del bolsillo. Colocamos otra vez el patrón encima. Clavamos justo dentro en el círculo del patrón y con un rotulador marcamos la posición. Esta sería la cartera, la vamos a doblar y vamos a coser los laterales. Y luego le daríamos la vuelta hacia el derecho. Encaramos el fondo de bolsillo. ¿Vale? Con el forro. Lleva un piquete que os marca el fondo que es. Doblamos la cartera. Cosemos el lateral al centímetro. Luego el otro lateral igual. Cortamos la costura y la esquina. Le damos la vuelta hacia el derecho. Sacamos con la tijera la esquina también de la cartera. Le pasamos un punto alrededor al ancho de la patilla. Colocamos la vista al fondo de bolsillo. Tenéis también un lado remallado, como veis. Vamos a colocar ahora la cartera encima de las marcas. Bueno, encima, paralela a las marcas. Cogemos el fondo de bolsillo, colocamos encima de la cartera. Dejamos el mismo espacio en ambos lados. Cogemos el fondo de bolsillo de tejido y le colocamos en paralelo. Vamos a empezar a coser la cartera. La sujetamos a 1 centímetro de costura. Cogemos el fondo, le colocamos encima y empezamos a coser desde la cartera hasta el otro extremo de la cartera. Cogemos el bolsillo de género, el que queda por la parte interior, y en paralelo empezamos a coser justo a donde hemos terminado en otro lado, y en paralelo vamos cosiendo hasta el otro pespunte donde hemos terminado también, y rematamos. Tienen que quedar a la misma altura los pespuntes. Cogemos la tijera, abrimos por la mitad ambos lados, dejamos de cortar antes de llegar al final, dejamos 1 centímetro y ahora cortamos en diagonal. Hacemos como un triángulo.
Cortamos justo hasta donde hemos cosido. Vale, tenemos que rajar el bolsillo sin llegar hasta el final y luego ya cortar en diagonal. Metemos los fondos hacia el interior de la chaqueta, o sea, hacia el revés. Doblamos la cartera hacia el costado, sacamos el triángulo que teníamos antes y lo cosemos todo junto, la cartera y el pequeño triángulo de tejido que se ha quedado. Este sería un lado y ahora hacemos el otro lado del bolsillo. Los fondos de bolsillo irían hacia el lado del centro del delantero y la cartera hacia el costado. Sujetamos también ahí. Y ahora vamos a coser el fondo de bolsillo. Unimos los dos fondos y vamos cosiendo alrededor. Vale, ahora ya sujetamos la cartera. Un lado al igual a la ancha de la patilla en el pespunte que hemos hecho antes y luego el otro lado de la cartera. Justo encima del mismo punto, el punto que le hemos hecho al principio, rematamos en ambos lados. La otra cartera, otro bolsillo se haría igual que este. Ahora lo planchamos. Vamos a colocar la cremallera. ¿Vale? Nos fijamos en el largo que esté bien, si no luego tenemos que cortarla. Vamos a encarar los derechos y vamos a coser en los hombros. Nos colocamos una patilla lateral y vamos a coser la cremallera a lo largo del centro del delantero. Tenemos que encararla, tenemos que volcarla dejando los dientes hacia adentro y ahora con una cremallera lateral lo vamos cosiendo. Llegamos al final y rematamos. Si no la encontráis del mismo largo, la podéis dejar abajo un poco más corta, no pasa nada. Empezamos también justo en la parte de abajo donde hemos terminado la anterior y vamos cosiéndola al centro del delantero. Rematamos, ¿vale? Y esta ya sería la cremallera. Vamos a cerrar los hombros, cosemos un hombro al centímetro, luego el otro hombro igual al centímetro, cerramos las mangas, encaramos los derechos y vamos a cerrar a 1 centímetro de costura las mangas. Empezamos por la parte de abajo y vamos cosiendo al centímetro. Fijaros que he puesto unos alfileres para que me coincida la raya. Llegamos arriba y rematamos. Le pasamos también un pespunta a la parte de arriba a medio centímetro de piquete a piquete para hacer el flojo, para colocar la manga. Vamos a hacer la capucha, encaramos los derechos y vamos a coser la parte central de atrás de la capucha. Fijaros en la forma, la parte más estrecha quedaría en la parte de abajo. Vamos a coser alrededor esta tira central. Cogemos el otro lado de la capucha y hacemos lo mismo, encaramos con esta parte central y lo vamos a coser alrededor. Cogemos el forro y hacemos lo mismo. Encaramos el forro con la parte central de la capucha y cosemos alrededor. Luego encaramos los derechos del forro y el género y la coseríamos por la parte de arriba para dejarla rematada. Hacemos coincidir las costuras de arriba también y vamos a coserlas alrededor como veis en el vídeo.
Vamos a empezar a coser ahora 1 centímetro y vamos a coser las partes de género, lo que es la capucha alrededor de la parte del centro que lleva. Vamos cosiendo, vamos haciendo coincidir los piquetes. Ahora cosemos el otro lado. Vamos girando y vamos cosiéndola. Le damos la vuelta hacia el derecho y le vamos a pasar un pespunte al ancho de la patilla. Doblamos la costura, ¿vale? Hacia la parte interior y le vamos pasando un pespunte a la costura. Vamos abriendo con los dedos y le pasamos un pespunte a la costura. Esta sería una y ahora le pasamos un pespunte también a la otra. Vamos abriendo con las manos para que quede abierta la costura y le pasamos el punto al ancho de la patilla. Vamos a hacer el forro. Empezamos por la parte de arriba y vamos a ir cosiendo la parte central a la capucha. Vamos girando al mismo tiempo que vamos cosiendo. Nos fijamos los piquetes que nos coincidan. Este sería un lado y ahora vamos a coser el otro, igual. Vamos metiendo el forro en la parte curva. Llegamos al final y rematamos. Ahora vamos a coser el género y el forro, encaramos los derechos y vamos a unir las capuchas por la parte de arriba para dejarla rematada. Vamos cosiendo, hacemos coincidir las costuras que lleva en la parte de arriba, lo que son los cortes. Vale, llegamos abajo y rematamos. Ahora le damos la vuelta hacia el derecho a la capucha, ¿vale? Le doblamos por el piquete de la vista y la vamos a sujetar en la parte de abajo. Unimos en la parte de abajo, que luego va sujeta cosida a la chaqueta, unimos el género y el forro, una vez que le hemos dado la vuelta hacia el derecho. Tenemos que planchar la vista hacia el interior. Ahora le damos un pespunte justo al borde, al ancho de la patilla, a la parte de arriba de la capucha, la que hemos cosido al forro. Vamos a colocar las vistas haciendo coincidir los derechos, ¿vale? Cosemos la parte de arriba de los hombros y luego remallamos todo alrededor por la parte interior. Cosemos 1 centímetro la vista del delantero y de la espalda. Y la remallamos todo alrededor. Colocamos la capucha, hacemos coincidir el centro del escote espalda con el centro de la capucha, el piquete que tiene la capucha con el hombro y luego la coseríamos hasta el final del centro del delantero. Este es un lado y este sería el otro, igual, hacemos coincidir el piquete que lleva la capucha con el hombro. Y el extremo de la capucha con el centro del escote del delantero, con el final del escote. Ahora ya encaramos y vamos a cerrar el costado de la chaqueta. Este sería un lado y este sería el otro lado.
Vamos a colocar o coser la capucha. Fijaros, empezamos por el centro del escote del delantero y la vamos cosiendo, adaptándola al escote. Os tiene que coincidir el piquete con el hombro, el centro de la capucha con el centro escote-espalda. Adaptamos con los dedos porque coge curva, a lo mejor se ha dado así un poquito, se ha deformado. Y cosemos hasta el final. Vamos a cerrar el costado, empezamos por la parte de arriba del hombro y cosemos hasta abajo. Fijaros cómo he colocado los alfileres para que me coincida la raya del cuadro en el costado. Este es un costado y este sería el otro. Igual empezamos por la parte de arriba y cosemos al centímetro hasta abajo. Planchamos el bajo de la chaqueta y ahora vamos a colocar la vista. Encaramos los derechos y cosemos la vista del delantero al bajo. Doblamos a la altura del bajo y vamos a coser la vista del delantero al centro del delantero. Continuamos con el escote de la espalda. Hacemos coincidir el hombro de la vista con el hombro de la chaqueta. Este es el otro hombro, igual, hacemos coincidir los hombros. El centro del escote espalda con el centro de la vista de la espalda. Este es el delantero igual, seguimos con el centro delantero, el otro delantero. Cosemos la vista a la parte de abajo del bajo. Y doblamos hacia arriba a la altura del bajo. Vamos a empezar a coser el escote. Este sería el escote del delantero. Vamos cosiendo adaptando la vista. Los hombros nos tienen que coincidir. Continuamos con el escote espalda. Vamos cosiendo. Este sería el hombro, igual, nos tiene que coincidir. Y este sería el escote del delantero. Cosemos la vista al bajo. Esta es una y este es el otro lado, igual, cosemos al centímetro, la vista del delantero al bajo. Colocamos una patilla lateral y ahora ya cosemos lo que es la vista al centro del delantero. Al tener la cremallera me tengo que poner otra patilla. Y cosemos la vista al centro del delantero. Cuando llegamos abajo tenemos que coser justo hasta la altura del bajo. Tenemos que haber doblado el bajo hacia arriba. Vale, este sería un lado y este sería el otro igual. Tenemos que doblar el bajo como os he enseñado antes y vamos cosiendo la vista al centro del delantero. Vamos cosiéndonos, aproximándonos a los dientes, llegamos arriba y rematamos. Cortamos las esquinas. También recortamos la costura del escote. Al llevar también la capucha, pues es un poquito gruesa, entonces la recortamos. Damos la vuelta hacia el derecho. Dar también unos piquetes a la parte curva. Y le vamos a dar un pespunte alrededor también. Este sería el bajo, que le tengo ya planchado. Vale, le he doblado 1 centímetro y luego 3. Le damos la vuelta también abajo.
Vamos a colocar la manga, ¿vale? Hacemos coincidir el piquete de la corona con el hombro. Tirar un poco del hilo de la canilla para hacer el flojo de la parte de arriba. La costura de costado con la costura de la manga. Los piquetes de la sisa con los piquetes de la manga. Dos piquetes indica sisa delantero y un piquete sisa espalda. Vamos a empezar a dar el punto. Ahora lo que es al centro del delantero. Le damos un pespunte al ancho de la patilla. Justo al ras de la cremallera. Metemos hacia adentro bien la vista, que se pille bien, pero que no se quede muy ancha, porque si no luego os va a molestar al subir la cremallera. Llegamos a la parte de arriba del escote. Clavamos la aguja y giramos. Y vamos pasando también un pespunte al escote. Vamos abriendo con los dedos. Y le pasamos un pespunte todo alrededor del escote de la chaqueta, al ancho de la patilla. Llegamos al otro extremo del centro del delantero. Igual, clavamos la aguja y giramos. Y le continuamos pasando un pespunte al ancho de la patilla también al ras de la cremallera. Le pasamos también un pespunte al bajo, ¿vale? Justo al borde, donde hemos planchado el bajo, pues le vamos pasando un pespunte para dejarle también ya terminado. Yo lo he sujetado con unos alfileres para que sea así un poquito más fácil. Vamos cosiendo al borde. Tenéis que tenerle planchado, ¿vale? Si no, no os lo vais a poder coser. Llegamos al final y ya rematamos. Vamos a colocar la manga, empezamos a coser por la costura de costado y por el lado de la manga. Vamos girando y cosiendo la manga. ¿Vale? A 1 centímetro de costura. Vamos a ir cosiéndola, hacemos coincidir los piquetes. La parte de arriba tenemos que dejarlo con un poquito de vuelo, pero no rizo, o sea, es una manga plana. Repartimos el volumen en la parte de arriba. Vamos girando y vamos cosiendo. Llegamos abajo de la costura de costado y ya rematamos. La otra manga la cosemos igual. Ahora doblamos el puño y vamos a cerrar los puños de elástico. Cerramos los dos a 1 centímetro de costura. Vale, los doblamos a la mitad y ahora los vamos a coser abajo de la manga. Hacemos coincidir la costura de la manga con la costura del puño y lo metemos hacia adentro de la chaqueta haciendo coincidir el derecho y le vamos a coser alrededor de la manga, del bajo de la manga. Cosemos por el elástico porque así vamos estirándolo, vamos cosiendo y vamos estirando al mismo tiempo para que recoja luego la manga abajo. Vamos girando y vamos cosiendo. Esta costura tenemos que remallarla, ¿vale? Y el otro puño le colocamos igual que este. Vamos a sujetar las vistas a la costura del hombro, la parte de arriba, la parte interior, ¿vale? Con aguja e hilo sujetamos las vistas. Este sería un lado y este sería el otro igual. Con aguja e hilo sujetamos las vistas al hombro para que no se levanten. Bueno, y esta sería ya la cazadora terminada o bueno, la chaqueta.
Esta es la parte de atrás y esta sería la parte de adelante. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram, donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es @patronesmujer y como siempre, gracias por estar pendiente de mis vídeos.